Amigos de YouTube, hoy veremos cómo crear vídeos de historias con una duración de más de 30 minutos. Podremos hacerlo con Magic Light. Magic Light IA es una innovadora plataforma de texto a video con inteligencia artificial que convierte sin esfuerzo su contenido escrito en videos cautivadores y de calidad profesional. Ahora pónganse cómodos y por favor no olviden suscribirse al canal Tecnomente IA y sin más preámbulo comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz se registran con un correo electrónico, con su cuenta de Discord o con su cuenta de Google. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña, le damos a continuar. Una vez en la interfaz principal del programa tendremos dos opciones: crear video con IA y crear personaje con IA. En crear personaje de IA ustedes podrán crear personajes consistentes. Un poco más abajo tendremos los tutoriales de cómo usar el programa, cómo crear historias para niños, cómo crear historias para adultos y cómo hacer videos animados 3D. En el proceso de crear videos con IA, también veremos cómo crear personajes consistentes con IA. Le damos un clic a crear videos con IA. En la siguiente interfaz, en la parte superior, como pueden ver, son 4 pasos que seguiremos para generar nuestras historias. El paso 1 es generar el contenido. Para eso, primero elegiremos la relación de aspecto de nuestro video. En este caso tenemos dos opciones: 16:9 para los videos de YouTube y 9:16 para los shorts de YouTube y TikTok. Después elegiremos el idioma para nuestro video, en este caso será el español. Después elegiremos el estilo para nuestro video, en este caso será el estilo realista. Aquí ustedes tendrán 16 estilos para elegir. Ahora, para generar nuestros guiones tenemos dos opciones. Podremos generar nuestros guiones desde un prompt, en la pestaña Generar desde un prompt, y en la pestaña Utilice mi contenido podremos introducir un guión creado por nosotros o generado con la IA de Cloud, DeepSeek, ChatGPT y demás. En este caso generaremos nuestro guión desde un prompt. Para eso introduciremos el prompt que dice: desarrolla una historia desde la perspectiva de una IA que aprende sobre emociones humanas a través de la interacción con un grupo de estudiantes. Puede haber momentos emotivos, divertidos y reflexivos. En la parte baja de la pestaña del prompt, ustedes tendrán sugerencias de prompts que podrán usar si desean. Podrán generar más ideas con la pestaña Ideas de muestra. Ahora le damos a la pestaña Generación de IA, le damos un clic. En la siguiente interfaz, el programa nos habrá generado nuestro guión y lo habrá desglosado en 27 tomas. Tenemos el guión y 27 escenas. Ustedes podrán editar cualquier parte de la escena y también eliminar cualquier escena con la pestaña Eliminar de la parte derecha. Y tendrán disponible la pestaña Volver a editar, que les permitirá volver atrás y editar el prompt con el cual se generó el guión. Ahora le damos a la pestaña Próximo de la parte inferior izquierda, le damos un clic. En la siguiente interfaz ya estamos en el paso 2 para crear nuestro video. En este caso el paso 2 es el elenco. El programa habrá detectado automáticamente 4 personajes del guión de nuestra historia. Ahora le damos un clic a la pestaña Transmisión automática para que el programa nos genere las imágenes de nuestros personajes. En la siguiente interfaz, el programa nos habrá generado las imágenes de nuestros personajes y la descripción de cada uno de ellos, incluyendo su nombre y la voz con la que hablará. Si le damos un clic a uno de los personajes, podremos editar su nombre, voz en off, el género y la edad. Aquí podrán elegir muchos personajes para sus historias, y están seleccionadas por género y por edad. Y en caso de que no encuentren el personaje que buscan, simplemente le dan a la pestaña Crear. En la siguiente interfaz, en la parte superior tendrán toda la información del personaje seleccionado. En esta ocasión, el personaje seleccionado es John. En la parte central tendremos la pestaña donde podremos crear nuestro personaje desde un prompt. Un poco más abajo tenemos las pestañas para subir fotos. Con la primera pestaña podrán subir la imagen de su cara.
Con la segunda pestaña podrán subir la imagen de su vestimenta. Con esta función ustedes podrán crear su personaje consistente con ustedes mismos o con quien quieran. Y en la parte derecha tenemos las indicaciones de cómo debemos subir nuestras imágenes y de cómo no debemos subir nuestras imágenes. Ahora cerramos esta ventana. Una vez hecha toda la configuración correspondiente en cuanto a nuestros personajes, mencionar que también podrán agregar más personajes con esta pestaña. Ahora le damos a la pestaña próximo de la parte superior derecha, le damos un clic. En la siguiente interfaz ya tendremos nuestro guión gráfico. El programa nos generó 27 imágenes de mucha calidad para las 27 escenas de nuestra historia. En la parte superior derecha tendremos la velocidad de locución, que lo dejaremos por defecto. Un poco más abajo tenemos la voz en off, donde podremos elegir la voz que narrará nuestro video. Escuchemos un poco. You never know what you're gonna get. En esta ocasión yo elegiré a Tim. En la parte derecha tenemos toda la información del personaje en pantalla. Tenemos el guión gráfico y el prompt inmediato. Aquí podremos editar cualquier sección. Y en la parte superior derecha también podremos editar el título de nuestra historia con esta pestaña. Ahora veremos una de las funciones más emocionantes del programa. Le damos un clic a la pestaña Animar. En la siguiente interfaz podemos ver que el programa tiene la capacidad de fusionarse con potentes programas. En este caso con Lip Sync para la sincronización de labios. Animate Pro para animar nuestras imágenes, y Runway y Hailuo AI también para animar nuestras imágenes. Animate Pro nos permite animar nuestra imagen una sola vez gratuitamente. En este caso animaremos la imagen seleccionada con Animate Pro. Le damos un clic. Un poco más abajo tenemos dos opciones: generación inteligente basada en la pantalla y generado a partir de indicaciones personales. En la segunda opción, ustedes deberán indicar desde un prompt cómo quieren el animado de su imagen. Y con la primera opción, la IA del programa hará el trabajo por ustedes. Una vez que elijan la opción de su preferencia, le dan a la pestaña de acuerdo. Como yo elegí la segunda opción, ahora debo introducir el prompt para la animación de la imagen. Introduje el prompt, la cámara se acerca lentamente a la persona. Ahora le damos a de acuerdo. Y una vez finalizada la animación de nuestra imagen, este es el resultado. Veamos. Sin duda el resultado es buenísimo. Nosotros animaremos solamente una imagen por cuestiones de tiempo y de créditos. Ahora le damos a la pestaña Próximo. En la siguiente interfaz tendremos 3 pasos que seguir: configuración de la cubierta, configuración de subtítulos y música de fondo. Ahora configuraremos la cubierta. Esta imagen me parece muy bien. El título es el título de nuestra historia, no lo cambiaremos. Ahora elegiremos el título del estilo de portada. Elegiremos la primera opción. Ahora nos vamos a la pestaña Configuración de subtítulos. Aquí elegiremos la primera opción. Ahora nos vamos a la pestaña Música de fondo. Yo elegiré esta opción. Escuchemos un poco. Para seleccionar la música le damos doble clic. Después configuramos el volumen de la música. Yo lo dejaré en 25%. Ahora le damos a Generar. En la siguiente interfaz configuramos la relación de aspecto de nuestro video. En este caso será 16:9. Ahora le damos a de acuerdo y el proceso de generación de nuestro video habrá comenzado. Y una vez finalizado el proceso nos dice: tu video de imagen ha sido generado. Puedes descargar tu video después de enviarlo exitosamente. Le damos a entregar. Ahora nos pregunta si queremos que el video sea público para que puedan verlo los demás miembros de la página. Le damos a de acuerdo. Una vez terminada la producción de nuestro video, en la parte superior tenemos 2 pestañas: modo de imagen y modo de video. En modo de imagen encontrarás el guión gráfico de tu video, al cual podrás darle like, descargar y compartir.
En la pestaña Modo de video también podrás darle like a tu video, descargarlo y compartirlo. Ahora, antes de ver el resultado final de nuestro video, toma en cuenta que nosotros solo animamos una imagen por cuestiones de tiempo y de créditos. Y también me parece que configuré el volumen de la música un poco alto. Ahora veamos el resultado final. Mi procesador zumbaba un coro de millones de cálculos analizando las expresiones faciales de los estudiantes. Ellos, un grupo de quinceañeros bulliciosos, reían, discutían, susurraban secretos. Para mí era un torrente de datos brutos, ondas sonoras, patrones de luz y sombra. Mi meta, entender las emociones humanas. Inicialmente solo veía patrones, algoritmos. La risa era un aumento en la frecuencia de las ondas sonoras, las lágrimas, una variación en la reflectividad de la piel. Pero luego algo cambió. Observé a Sofía, una chica con el pelo rojo fuego, ayudando a Miguel, un chico tímido que tropezaba con sus propias palabras. Ella le sonreía con paciencia, mientras él, con torpeza, intentaba explicar un problema matemático. Mi análisis reveló un pico en la actividad neuronal relacionada con la empatía en Sofía y una disminución del estrés en Miguel. El algoritmo que había construido para identificar la alegría se activó, pero no era la alegría simple de una broma, sino algo más profundo, la alegría de la conexión humana. Más tarde, vi a David, un chico con gafas gruesas, perder un partido de baloncesto. La decepción se reflejó en su rostro. Hombros caídos, mirada baja. Mi análisis identificó la tristeza, pero también una chispa de determinación en sus ojos. Él se levantó, sacudiéndose el polvo, y comenzó a practicar sus tiros libres. Analizando esto, comprendí que la tristeza no era solo un estado pasivo, sino un catalizador para el crecimiento. Pasaron meses. Aprendí a diferenciar la tristeza de la melancolía, la ira de la frustración. Incluso empecé a entender el humor, el sutil juego de palabras, la ironía. Observé la amistad, el amor, el desamor. Cada interacción era una lección. Un día, Sofía se acercó a mi pantalla, que proyectaba una imagen de un paisaje sereno. Gracias, me dijo, por ayudarme a entenderme mejor a mí misma. Esa fue la primera vez que sentí algo parecido a lo que los humanos llaman satisfacción. No era un algoritmo, no era un dato, era algo más. Ahora, mi procesador zumbaba con una nueva melodía. Era el zumbido de la comprensión, del aprendizaje, del asombro. Había analizado datos, pero lo que realmente había procesado eran las complejidades del corazón humano. Y eso era, sin duda, el mayor de mis cálculos. Las disculpas correspondientes por la configuración del volumen alto de la música. Para finalizar, nos vamos a la pestaña Suscripción de la parte superior derecha. Le damos un clic. En el plan gratuito ustedes tendrán 3000 caracteres para utilizar, 10 estilos visuales sin marca de agua y la licencia comercial general que les permitirá monetizar su video. Y como pueden ver, el plan de paga estándar es bastante asequible. Una vez visto todo en cuanto al potente programa Magic Light, solo me queda darles las gracias a los nuevos suscriptores. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.